Los impuestos son claves para que estemos dentro o fuera del neoliberalismo. Bueno, vamos a ver. Nos plantea una serie de cuestiones Alfredo Larrínaga. Vamos a recogerlas. Son una serie de cuestiones que voy a intentar tratar en dos vídeos, ¿no? Alfredo Larrínaga, bueno, cuestiona, vamos a decir, reacciona negativamente frente a ese cuestionamiento de determinadas posiciones políticas que él interpreta como de un determinado partido. Y, y bueno, yo entiendo esto, ¿no? Entiendo porque yo siempre digo que normalmente es de las críticas de donde aprendemos, ¿no? De lo que nos incita a poder aprender. Pero claro, el componente emocional de recibir un cuestionamiento pues es perfectamente entendible, ¿no? Bueno, vamos a ver, en concreto, Alfredo Larrinaga responde a los comentarios que habíamos hecho sobre el impacto de tener unas determinadas políticas impositivas o sobre este impuesto a las energéticas, sobre si estamos dentro o fuera del modelo neoliberal, de si determinadas fuerzas son o no son neoliberales. Pero bueno, él nos dice, el impuesto a las energéticas no vale para nada, pero el problema de la explotación a inmigrantes se soluciona poniendo un impuesto, no se sabe a quién, porque si el 95% de la inmigración es legal, no se puede diferenciar la explotación del inmigrante de la del autóctono. Bueno, vamos a ver. Dos temas. Entonces, con el impuesto a las energéticas, evidentemente no se trata de que no valga para nada. Tiene una función fundamentalmente recaudatoria. Se inició como un impuesto extraordinario y no la cuestión no es en este caso, otra cosa es valorar técnicamente ese impuesto. La cuestión que se planteaba no es si ese impuesto es bueno o malo, está bien o mal puesto, sino si este tipo de decisiones políticas nos sacan o no del entorno neoliberal, porque había un comentario que estaba argumentando que en el sentido de no somos neoliberales porque aprobamos este tipo de medidas impositivas, ¿no? Decía, pues no. Esto son medidas que pueden ser buenas o malas, pero ya decíamos que cambios en materia impositiva son constantes y los hacen todo tipo de gobiernos, ¿no? Unos más con matices más en una dirección, menos en otra, pero eso no te saca en absoluto, no te cambia el modelo económico, que es la cuestión, ¿no? La cuestión es si se apuesta o no por un modelo económico distinto del neoliberal, ¿no? Que es en el que estamos, ¿no? Entonces, claro, una cosa es el rechazo a la palabra neoliberal o a que me llamen neoliberal, pero el modelo económico es el que es, ¿no? Entonces, ¿me salgo de él o no me salgo de él? Otra cuestión es qué posibilidades reales tengo de salirme de él, porque claro, los grupos políticos están en un contexto fundamentalmente electoral en el que saben que si me distancio mucho digamos, de lo políticamente correcto, eso que al final es lo que interesa a las grandes empresas, a las grandes corporaciones, pues me van a dar, ¿no? Me van a atizar los medios de comunicación, voy a tener problemas en unos u otros ámbitos y voy a poner en riesgo mi futuro electoral, que dentro del marco actual para los partidos políticos es el 99% de sus objetivos, ¿no? Entonces yo entiendo que desde una perspectiva práctica digan, no, es que no me puedo salir del modelo neoliberal. Pero eso es otra cuestión, ¿eh? Eso es otra cuestión. Pero no me digas una cosa que por cuestión práctica no puedas salirte del modelo, pero no vayas diciendo que no eres neoliberal, porque estás dentro del modelo y no lo cuestionas. Yo siempre digo que aunque electoralmente estés obligado a mantenerte dentro de un determinado modelo dominante en ciertos aspectos o en todos, ¿no? Pero siempre podrías, si realmente crees que no es el modelo correcto para la gente, pues siempre puedes hacer labores de formación, de difusión social, de información de la opinión pública. Pero bueno, si no haces ni lo uno ni lo otro y te dedicas, pues eso, a cositas que no digo que no tengan que no sean buenas, no digo que no sean buenas, pero que no cambian el modelo, pues esto es lo que es, ¿no? Es lo que es.
Y la cuestión de la que estábamos hablando es de si un grupo político es o no es neoliberal como consecuencia de este tipo de medidas. Y evidentemente esto, como no cambia el modelo económico, esto no es un síntoma en absoluto de que las fuerzas políticas que lo apoyan no sean neoliberales. Incluso ya comentamos en su momento cómo, y esto es algo más llamativo, ¿no? Si vemos los grupos políticos neoliberales y en conjunto del periodo neoliberal en los últimos 30-40 años, vemos cómo no ha habido un impacto significativo en la reducción del gasto público. Y esto es importante, es decir, hay otros aspectos que son mucho más importantes para el neoliberalismo, o sea, para los intereses de las grandes corporaciones, como las privatizaciones empresariales, clarísimamente, y eso lo hacen de forma generalizada en cuanto pueden, ¿no? Pero el tema del gasto público, curiosamente, se ha mantenido. Incluso los que más se han proclamado más acérrimamente neoliberales no han reducido significativamente el gasto público sobre el PIB, ¿no? Este es un tema interesante y que llama la atención y que muy probablemente, decíamos, está relacionado con el hecho de que al final el gasto público es un estabilizador de la evolución económica, ¿no? Estabilizador en casos de crisis, porque de alguna forma, por ejemplo, decíamos, el gasto en educación o el gasto en pensiones o el gasto en sanidad sea gasto público, estabiliza ese gasto, de tal forma que ante situaciones de dificultad no hace que la demanda se hunda, lo cual haría mucho más graves las crisis económicas. Y claro, como consecuencia de esto, ¿qué sucede? Que en los países avanzados, sean de una ideología u de otra, tienden a tener un mayor gasto público sobre PIB, porque la necesidad de estabilizar la demanda es mucho mayor. Tenemos una mucho mayor renta por habitante y esto nos da mucha más capacidad de ahorro, de dejar de gastar, ¿no? Porque aún manteniendo el gasto en necesidades básicas, ¿no? Y esto hace que si no hay este estabilizador público, las crisis tiendan a ser mucho más graves, ¿no? Y por eso, de una forma u otra, se crea esa tendencia a que, independientemente de la ideología, el gasto público tienda a crecer en su proporción sobre PIB a medida que aumenta el desarrollo económico. Es un tema curioso y sorprendente, ¿no? Pero bueno. Y en el otro tema, la verdad es que no lo entiendo muy bien. El impuesto, nosotros decíamos que, bueno, ahí sí, este tema de regular o normalizar la inmigración, pues que técnicamente es muy fácil de resolver, y que el propio Banco Mundial había propuesto diversas medidas y que la más clara era un impuesto a los empresarios por la contratación de mano de obra extranjera, ¿no? Mano de obra barata extranjera. Y que un impuesto destinado a compensar ese lucro excedente que obtienen los empresarios y que es el motor de los movimientos migratorios a territorios industriales, pues, ha quedado perfectamente acreditado ya desde el siglo XIX por todas las corrientes del movimiento obrero, ¿no? Pero bueno, Alfredo Larrinaga nos dice: un impuesto no se sabe a quién, porque si el 95% de la migración es legal, no se puede diferenciar la explotación del emigrante que la del autóctono. No sé qué tiene que ver eso con el carácter del impuesto. No se sabe a quién, pues está perfectamente definido, ¿no? Es un impuesto a la contratación de trabajadores migrantes destinado a compensar ese lucro que obtienen los empresarios con la contratación, ese lucro artificial que obtienen los empresarios con la contratación de este tipo de personas, ¿no? Creo que es evidente de qué se trata, ¿no? Bien, vamos a dejarlo aquí. Seguiremos con otros comentarios de Alfredo Larrinaga. Ya sabéis, si no estáis suscritos, darle por favor a la tecla de suscribirse. Ya sabéis que es gratuito. Y vamos a dejar esto estéticamente como estaba. Así. Y sin más, pues dejarnos preguntas o comentarios. Y gracias por seguirnos. Hasta la vista.